piel al tener al tener una fuerza externa que le cause un daño. Por lo tanto, va a tener ciertas alteraciones y dependiendo del tipo de daño o mecanismo con lo que se haya realizado, es la tipificación que yo le voy a dar a esta misma lesión. Por lo tanto, nosotros debemos de identificar un punto antes importantísimo que nosotros debemos aprender, que es el grosor de la piel. El grosor de la piel va de 1.5 milímetros hasta 4 milímetros, 5 milímetros. Ese es el grosor de la piel. Pero ojo, es muy importante también identificar la edad de la persona a la cual estamos verificando. ¿Por qué? Porque tanto en los extremos de la vida, en los niños y en los adultos, el grosor de la piel es más delgada. Por eso la puedo tipificar en 1.5 milímetros. ¿Y qué pasaría ahí? Que cuando yo tengo una lesión, un golpe generado a ese grosor de piel, por obvias razones, va a ser más aparatosa, más grande y va a aparecer a lo mejor en un tiempo más rápido que pensando en una lesión de una persona en un rango de edades de entre 20, 30, 40, 50 años de edad, 60. ¿Qué nos sucede, por ejemplo, en los adultos mayores? Las personas adultas mayores, inician siempre a partir de los 60, 65 años de edad la pérdida de colágeno y elastina. Por lo tanto, eso hace que la piel se empiece a hacer mucho más delgada cada vez y al hacerse cada vez más delgada, eso haría que fuera más fácil de hacer una lesión más grande. ¿Ok? Ese es uno de los puntos que no debemos que debemos siempre tomar en cuenta en una lesión, sobre todo porque las lesiones no solamente es identificarlas o clasificarlas de acuerdo al color, la dirección, el tamaño, la forma, o hasta si pensamos en la consistencia, ¿ok? No, no, tenemos que saber, porque no nada más es en personas, en cadáveres, sino también en vivas, y en esa índole nosotros tenemos que tomar en cuenta. Perdón, dijo colágeno y elastina. ¿Elastina? Elastina. La elastina es la que permite que tenga la turgencia que tiene la piel, la resistencia y la fuerza normal. Por ejemplo, cuando hacen mucho ejercicio las personas, obviamente hacen que el músculo crezca. En eso estamos totalmente de acuerdo, pero la piel tiene que tener esa elasticidad para permitirle al músculo crecer. Entonces, por eso se pierde con la edad. Y entonces, ¿qué sucede? Que la piel se hace mucho más delgadita. Si ustedes tienen la oportunidad de tener un familiar un poco más adulto, estoy hablando a lo mejor 70, 80, ya si tienen aquello de tener un familiar de 90 años, se van a dar cuenta que su piel es sumamente delgadita, que parece papelito. Entonces, muchas veces cuando se tienen esos tipos de personas adultas mayores, de esos rangos de edades. ¿Hay alguna pregunta por ahí? Sí, Yuji. Sí, doctor, hay una pregunta. Gigi, ¿puede abrir su micrófono, por favor? O si no puede abrirlo, escribe en el chat y lo leemos. Exacto. Con mucho gusto el maestro Omar Alejandro me va a hacer ese gran favor de poderme leerme las preguntas que ustedes amablemente me hagan. Con mucho gusto las contestamos y yo estoy para servirles. Entonces, sin problema me pueden interrumpir. Una disculpa, lo oprimí por error. Ah, ok, no hay ningún problema. Maestra, ¿podría compararse lo delgado de la piel con alguna lesión, como pudiera decirse, a ese grado podría llegarse de una úlcera que en cualquier momento se rompe o alguna cosa así por el estilo? Bueno, si usted está hablando de las úlceras provocadas por las varices, ¿a eso se refiere?
O también puede ser... No, ahí es otra cosa. a ver, Ahí sí es otra cosa. Se lo explico rápidamente. Mire sí, usted, ¿qué es una úlcera? Cuando los pacientes, los vasos sanguíneos en su interior están formados por túnicas. Una túnica que es las capas que cubren a los vasos sanguíneos. Tenemos tres diferentes tipos de túnica y tenemos dentro de esa túnica tenemos una capa que es muscular. Entonces, cuando la circulación de las personas se torna mucho más lenta de lo normal que debe de ser, esto puede ser porque tienen una mala circulación, están mucho tiempo sentados, parados, eso hace que la circulación se torne muy lenta y al tornarse tan lenta, entonces hace éstasis, significa que la túnica muscular se abre y permite que las venas se hagan más grandes. Inician principalmente las venas como si fueran arañitas, primero son rojas y posteriormente se van haciendo más grandes. ¿Qué sucede? Que cuando esas venas llegan a tener un tamaño más grande de lo normal, estas se pueden ir hacia el exterior y romper la piel y entonces generar la úlcera. Las varices que tenemos, que salen principalmente en las extremidades inferiores, hay dos tipos, las externas y las internas. O las externas, por obvias razones, son las que se ven a simple vista, inclusive hay pacientes que tienen unas tortuosidades que se ven totalmente deformes las venas, y después tenemos unas que son las internas que no se ven, pero los pacientes se quejan de dolor y ardor en esos sitios. Cuando se rompe, eso es una úlcera, y ahí es una úlcera varicosa, que significa que la vena se rompió porque la capacidad que tiene para contener la sangre y mandarla hacia arriba, porque desde la punta del dedo gordo del pie y hasta el dedito chiquito del pie, tiene que dejar el retorno venoso ¿hacia dónde? Hacia los pulmones para que se haga la oxigenación y el intercambio. Entonces ahí es donde esas se llegan a romper. ¿Ok? Espero haber dado contestación hacia una úlcera vericosa. Mande usted. Voy a pensar en uno cuando alguna infección que puede tener abajo pues de los genitales y que muy fácilmente se laceran, ¿no? ¿Cómo le llaman ahí? Lesiones, laceraciones, no sé. Ok, sí, es una laceración. ¿Y qué diferencias habría? Acuérdense que aquí, traumatología, porque aquí viene esto es lo que hacemos, traumatología en medicina legal, que es, tenemos que ver el trauma que lo genera, ¿sí? Cuando se tiene un crecimiento anormal provocado por tu mismo organismo, eso es otra cosa. ¿Sí? Ahí tenemos, por ejemplo, las hernias escrotales en las cuales tienen una dilatación y es tan grande que se llegan a ulcerar. Y tiene una zona equimótica exactamente, pero es provocada por la misma dilatación que tiene el órgano y eso le provocó. Aquí estamos hablando de algo que genera un trauma. Entonces, todo trauma te va a causar una lesión y esa lesión la tenemos que ir identificando cómo va evolucionando o cómo se está presentando de acuerdo al mecanismo que le hayan hecho, ¿ok? Entonces es totalmente diferente. Esas patologías, eso es un agregado, se tipifica y se da y se mide qué tamaño, por ejemplo, tiene, por ejemplo, una hernia escrotal gigante. He tenido oportunidad en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de ver los detenidos con unas hernias impresionantes. Bueno, pues se anota la lesión que presenta la persona, pero esa ya la tiene. No es provocada ni por un golpe, ni por algo un agente externo que se lo haya provocado. ¿Por qué? Porque eso, el tamaño simplemente que tiene es derivado de un proceso de muchos años.
Entonces, eso es totalmente diferente. Aquí nos dedicamos a ver la traumatología desde el punto de vista legal para saber cómo está, en qué forma tiene, qué tamaño está. Si podemos ver la dirección porque nos indica hacia dónde se cayó la persona, si es que es una caída de su plano de sustentación. Entonces tenemos que ver qué consistencia tiene. ¿Por qué? Porque hay unas heridas o unas contusiones que tienen ciertas características que nosotros podemos identificar. ¿Ok? Sí, maestra, gracias. De nada. Y tenemos que identificar también si hay un proceso, como aquí, perdón, no le identifico en su nombre, no lo puedo leer, pero él decía algo que tiene la persona, bueno, que tiene la persona, nosotros tenemos que identificarlo, saber si es de esa hernia que pueda presentar, puede tener un proceso infeccioso, o la lesión que están diciéndome que es reciente, que ha sucedido en el área médica. Me llevan personas en donde se sentían, decían haber sido agredidas físicamente por, por otra persona, por el vecino, válgame la expresión, y a la hora de explorar y revisar las lesiones, dices, no presenta ninguna lesión. Entonces, por eso se necesita, y sobre todo porque debe de tener una evolución y un tiempo. Eso es lo que vamos a identificarlo poco a poco. Los objetos contusos pueden ser cualquier cosa, puede ser los dientes, pueden ser utensilios que tenemos en la cocina, podemos en el trabajo, con qué lo pudieron haber hecho ese cuerpo contundente, ese golpe que tú tienes. Entonces esa contusión, ese golpe que genera, ¿qué te va a generar? Una lesión. Entonces esa lesión, ¿cómo se presenta? ¿Ok? Entonces, de acuerdo a esas lesiones que nosotros estamos teniendo, pues vamos a identificar si es un homicidio, si es un suicidio o es en un plano accidental. ¿Cuándo podemos tienes un accidente y generaste lesiones? Entonces, es accidental, no venías en estado etílico, no venías consumiendo sustancias ilegales, ni bajo los efectos de sustancias ilegales o legales, y ocasionaste un accidente. Y de eso generaste lesiones. Entonces hay que saberlo. Si es cuál es el agente causal que los tiene. Porque no es lo mismo un golpe que tienen un choque, por ejemplo, y que en ese momento sacan hasta la llave de Stilson porque le van a pegar o le pegan a la persona porque le golpearon. Digo, le golpearon al carro, a eso quiero decir. Entonces hay que saber, entonces ya del accidente, pues ya es con fines homicidas, ¿no? Bueno, ya lo cambiamos la tipificación porque una cosa lleva a otra. Entonces tenemos que identificar cuál es la etiología de las lesiones y también su evolución. Por lo tanto, se clasifican las lesiones de acuerdo a lesiones simples y complejas. ¿Por qué simples? Porque son todas aquellas que no te van a generar una lesión mucho más aparatosa. Entonces pueden ser, vuelvo al punto, dicen contusiones simples, pero me estás diciendo otra vez contusión, sí, porque todo golpe te va a generar una contusión. Y posteriormente vienen todos los mecanismos que va a ser una escoriación, una equimosis o un hematoma. Y esas son tus contusiones simples. Y posteriormente tenemos otras que vienen tipos de lesiones, pero que están generadas por otros mecanismos que te generó un golpe, pero va dándote este tipo de lesiones. Por eso las tenemos que identificar. Vámonos parte por parte, ¿ok? Vámonos desde un principio. Vamos a ver, ¿qué es una contusión? Como lo hemos mencionado, como lo he mencionado ahorita,
es el daño resultante de la piel por la forma que lo hayan hecho. Por lo tanto, es un cuerpo romo el que te lo está dando. Pueden ser el puño, puede ser un palo, puede ser cualquier cosa con el cual a ti te generaron ese golpe. ¿Ok? Hasta ahí vamos entendiendo ese punto. Claro, las contusiones, los golpes, pues sí te pueden decir, si van acompañados de otro tipo de lesiones, bueno, te van a decir la dirección, hacia dónde, el tamaño, la forma. Todas las contusiones pueden tener una forma circular, ovalada, regular, lineal, porque va a depender de cómo fue hecha esa contusión. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a identificarlo. Yo les puse aquí este tipo para que ustedes vayan viendo. Este tuvo un golpe. Aquí está tu contusión y tú estás viendo que tiene un escurrimiento y que nosotros vamos a decir desde un punto de vista, van a decirme, esto es un hematoma. No, jóvenes, vamos a irnos poco a poco. Ya tienes tu golpe. Esto es nada más para que ustedes digan, tiene su golpe, ¿ok? Ya le dimos el golpe. ¿Qué es el proceso que sucede primero? Primero, tienes una zona enrojecida. Nos ha pasado, les ha pasado, yo creo que a todos, nos ha pasado esto, que vamos sin querer caminando y sin querer nos damos cuenta y ¡pumba! Nos pegamos. Y al pegarnos, dice, ay, sí me dolió, sí me dolió. Y hasta tú dices, mira, todo lo rojo que está, porque así lo decimos nosotros, está todo rojo. Esa es una zona eritematosa. Ese es el enrojecimiento que se generó por el golpe. Tenemos primero una zona enrojecida, pero sucede que después de esa zona enrojecida, dice, a veces nos ponemos a decir, ay, híjole, esta se me va, de seguro mañana voy a tener aquí bien morado por el golpazo que me di. Y sucede que pasan los minutos, pasa la hora, y se nos quita esta fase eritematosa, pero sí nos decimos, sí, está inflamada, pero ya no tengo rojo, nada más está inflamada la zona. Eso es el proceso que debe caminar una contusión, ¿ok? Primero una zona enrojecida, posteriormente una zona edematizada. La zona de edema, pues obviamente es el mecanismo de defensa de mi organismo que causa la inflamación. La inflamación va a depender, o el edema va a depender del sitio donde yo tuve el golpe. El edema puede presentarse en cualquier parte del organismo, ¿ok? Tenemos edema pulmonar, tenemos edemas cerebrales, tenemos edemas en todas partes, porque se está inflamando, se inflama el sitio. A ese edema, la contusión va a continuar. Y al continuar la contusión, ¿qué sucede? Empiezan, ahora sí, vuelvo a colocar esta fotografía. ¿Por qué? Porque se presentan manchas. Esta contusión te va a dar manchas de color rojo. ¿Ok? Ahí está tu contusión, ahí está tu fase. Pero una cosa muy importante que tenemos que tomar en cuenta para que identifiquemos esto. Nosotros tenemos 3 diferentes tipos de vasos sanguíneos, que son los capilares, arterias y venas, ¿ok? Los capilares se encuentran principalmente en las capas, en la segunda capa de la piel. ¿Cuál es la primera? La epidermis. ¿Qué es la epidermis? Pues es la capa externa, la que vemos todos los días de nuestros días, que la vemos, esa es la epidermis, ¿ok? La que no vemos es la dermis, ¿ok? Y entonces en la dermis se encuentran los capilares. Entonces, ¿cuáles son los primeros que se rompen en una contusión?
los capilares, ¿ok? Porque se necesita una fuerza suficiente para romper los capilares. Y ya se rompieron y ya te hizo este manchón. Esa es la gran diferencia en un tema que ahorita vamos a continuar hablando sobre un hematoma, ¿ok? Pero quedó entendido por qué una contusión me puede generar este escurrimiento que yo tengo de sangre, sí, por los capilares. Ojo, ¿qué me puede modificar que este manchón que tengo de sangre se pueda modificar? Lo modifican ciertos medicamentos. Por ejemplo, el consumo de aspirina, el ácido acetilsalicílico, medicamentos antiagregantes plaquetarios, que es la aspirina, la heparina, en pacientes que se les da, por ejemplo, el copidrogel, que es un medicamento que hace que los vasos, o más bien la circulación, no te vaya a formar un coágulo sanguíneo, por ejemplo. Para eso se utilizan. Entonces, esos, cuando tú sufres una contusión, te puede generar una ruptura más fácil de los capilares por el medicamento que tú tomas. Y te generan un sangrado impresionante. Por eso es muy importante, recordemos un punto importante. Traumatología forense no es exclusivamente de identificar el cadáver, el tipo de lesiones que tiene, sino es en vivos. Y de ahí saber que esta persona que tuvo un accidente o que tuvo un intento de suicidio, un intento de homicidio, lo que sea, saber que si estaba consumiendo alguna sustancia que te pudiera alterar la formación o el sangrado que se presenta en un hematoma, en una contusión, ¿ok? Eso es muy importante también que nosotros tenemos que ir identificando. Después de una contusión, después del golpazo, de una caída, por ejemplo, que ustedes muchas veces todos podemos sufrir, de esa contusión podemos tener algo. Se nos levanta, válgame la expresión, luego dicen así, se me levantó la piel. Bueno, al levantarte la primera capa de la piel, que es la epidermis, te va a formar algo que se llama una escoriación. Por eso es pérdida de la epidermis, con la denudación se pierde completamente y te expone la dermis. ¿Ok? Simple y llanamente, creo que todos en algún momento de nuestra infancia hemos sufrido el famoso raspón. ¿Verdad que sí? En algún momento de nuestra vida hemos tenido un raspón. Bueno, pues bienvenido el raspón a un término que nosotros lo identificamos que se llama escoriación. Las escoriaciones también las podemos dividir en diferentes tipos. ¿Cómo cuáles? Miren ustedes. Escoriaciones por raspado, que es, o por rosadura. ¿Qué es esto? Pues un arañazo, algo que te generó este tipo de mecanismo. Te levantó la piel. Entonces aquí nosotros tenemos que identificar cómo fue esa escoriación o ese tipo de raspado. ¿Por qué? Porque te van a dar la clasificación de decir es circular, lineal, ovalado. ¿Qué forma tiene esta escoriación? ¿Por qué? Porque esta escoriación, al levantar la primera capa de la piel, te va identificando hacia dónde fue el golpe, para dónde caminó, si fue a derecha, a la izquierda, cómo fue. Esa es una escoriación, o sea, la escoriación te va a decir cómo está hacia abajo, hacia arriba. Aquí no tenemos más que saber o cómo con qué lo hicieron. Otra de las cosas que tenemos es escoriaciones por fricción. Maestra, ¿Qué dígame? En las lesiones producidas por arma de fuego o arma de blanca, te hablaba de una cola de ratón. En este caso de las escoriaciones, ¿hay algo nunca vas a encontrar una cola de ratón. pero nunca.
parte donde usted dice que se identifica si hay de abajo para arriba, de arriba para abajo, no sé. Sí, porque eso es una de las cosas, por ejemplo, cuando tenemos una lesión y la persona dice, es que me jaló, me arrastró, ¿sí? Me arrastró, ¿cómo te arrastró? Bueno, me arrastró toda mi casa, me arrastró. Y tú ves las lesiones que pueda tener y dices, no son compatibles por una fricción. No son compatibles, ¿ok? Se ven en otra forma. Entonces por eso es muy importante eso. La famosa cola de ratón es la salida o la muesca que te va a dar la herida cortante, ¿ok? Por arma blanca. Entonces, ¿dónde entra y por dónde sale? Y ahí donde te sale, es la famosa cola de ratón. Ujú. En esta no. En esta tú vas a tener algo muy importante. Tú vas a ver, es que me jaló de los cabellos, por ejemplo, luego dicen, y me pegó. Tuve muchos golpes y me arrastró. Y al arrastrarme, tengo todos estos raspones, porque así nos dicen las personas. Entonces tú ves las lesiones que tienes y tú dices, es que no hay datos de fricción. ¿Por qué? Porque la fricción que genera el piso o la superficie, a veces hay que preguntarle a las mismas personas, ¿cómo es tu superficie? Oye, es de tierra, o tiene cemento, ¿cómo es el sitio donde sucedió la agresión? ¿Por qué? Porque nos tenemos que ir dando cuenta si efectivamente el tipo de lesiones, al ser arrastrados, son compatibles con estas lesiones que presentan. Entonces, eso es por eso decía yo, la fricción es el arrastre, y el arrastre te quema la primera capa de la piel, la epidermis, se desprende completamente y tú te das cuenta porque pareciera, en la fricción, pareciera como si tuviera una quemadura, porque se levanta completamente la primera capa de la piel. Y tú la ves, esa fricción la vemos. Y esta diapositiva esta imagen es esa fricción. Vean ustedes, aquí está totalmente circular, pero tú le alcanzas a ver los lineamientos de dónde va. ¿Sí? Es lineal, pero no tenemos acá otra cosa. Sí es fricción. ¿Ok? ¿Qué otra tenemos? Escoriaciones por impacto. La presión que le generó la persona al darle el golpe, estas tienen una dirección perpendicular. Vean ustedes, estas son las lesiones que yo les trato de decir. Al aplastarle, haces la escoriación, levantas la piel y te deja la marca con qué fue, no con qué fue hecha, sino con la fuerza generada hacia dónde lo hizo, hacia dónde se va. Vean ustedes, tiene un punto de entrada y dijeran, no hay cola de caballo, perdón, cola de ratón, cola de caballo, perdonen ustedes, pero tiene un sitio de entrada y un sitio de salida. Muchas veces, hasta nosotros podemos decir en ese preciso momento, los capilares están sangrando y te dices, mira, aquí entró porque aquí está sangrando más y aquí sangra menos. Aquí es donde el impacto que tuvo la persona lo puede tener. Entonces nosotros nos damos cuenta de ese detalle. Entonces, por ejemplo, en estos casos, por ejemplo, y les puse este ejemplo, cuando el cuerpo se desploma sobre el suelo, por ejemplo, y te arrastras, ¿sí? Entonces, al arrastrarte, tienes todo este mecanismo de presión que te generó, que te generaste, ¿ok? Por ejemplo, alguien cuando va caminando se resbala en la calle, por ejemplo, y al resbalarse se cae y se arrastra completamente. Esa tiene fricción y tiene presión, porque tu cuerpo cae directamente sobre donde caiga, ya sea la rodilla, o ya sea el brazo, o la muñeca, y que entonces tienes esa, y aparte
te resbalas, se arrastra. Entonces tiene presión y arrastra. ¿Ok? Otra de las cosas que tenemos acá es que son escoriaciones figuradas, ¿sí? Que forma el objeto con el cual fue realizado. Esto es, por ejemplo, en los casos, y les puse esta diapositiva con el fin de ustedes decir cómo fue realizado esto, pues esto es un arañazo. Y vean ustedes, tiene una fase en donde tú da la figura hacia dónde se fue el mecanismo. ¿Ok? Entonces te da por eso es que una contusión y una escoriación te permite decir, son circulares, son ovaladas, son lineales, ¿de qué tamaño son? ¿Son extensas? ¿No son extensas? ¿Qué color tiene? Porque también el color es importante. ¿En qué nos basamos en el color? Bueno, también nos basamos en el tipo de color de piel de la persona. ¿Y por qué me refería en este punto? Porque muchas veces cuando tenemos una contusión o una escoriación en una persona de color, entonces esas lesiones son un poco más complicadas de tipificarlas por el tipo de color que tiene. Entonces, cuando tenemos una persona, por ejemplo, que es de tez que tiene cabello rubio y es güera, válgame la expresión, entonces ahí estamos hablando que las lesiones pueden ser más fácil de observar. ¿Sí? Eso sí, sí, tenemos una situación en esos aspectos. Así como tenemos los extremos de la vida, también en el tipo de color de una persona sí nos puede influir en la observación de las lesiones. ¿Qué otro tipo de escoriaciones tenemos? Pues tenemos otras que se llaman laceraciones. ¿Qué es una laceración? Bueno, aquí sí es el objeto romo que golpea o daña las dos capas de la piel. Por eso es dermoepidérmica, la dermis y la epidermis. Entonces, hay totalmente el levantamiento de toda la capa, de todas las capas de la piel. ¿Cómo estamos conformados nosotros? Bueno, nosotros tenemos primero piel, posteriormente tenemos tejido celular, aponeurosis o grasa, músculo y hueso. ¿Y por qué quise decírselos ahorita y comentarlos así? Primero, porque tenemos en la piel tenemos los capilares y posteriormente viene el tejido celular, aponeurosis, y después vienen los vasos y las arterias, ¿ok? Vean ustedes, ahora sí que me entendieron esto, entonces es más fácil que rompamos ese capilar que los vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque esos están más profundos. ¿Por qué? Porque cuando ya hablamos de otro tipo de lesiones, por ejemplo, en el caso de petequias, las petequias que son equimosis pequeñísimas, ¿sí? Pero estas son rupturas principalmente de vasos sanguíneos o de capilares que son provocados principalmente, por ejemplo, en casos de sofocación o en casos de enfermedades. Las petequias son muy características, por ejemplo, cuando hay una hipoxia derivada de intoxicación por monóxido de carbono, vamos a observar petequias a nivel de la conjuntiva, a nivel de los pulmones. Entonces vamos a tener esas petequias, son manchitas rojas que se observan, pero esas petequias son derivadas de esa situación.
Por ejemplo, cuando hay intentos de suicidio, la van a ahorcar a la persona y por mecanismos manual la están ahorcando, entonces la persona se mueve y puede volver a respirar. Entonces rompes los capilares, ¿sí? O hasta los vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque la circulación no puede pasar. Eso es en esos casos. Pero también tenemos petequias en caso de enfermedades derivadas de la sangre. Cuando las personas tienen cáncer en la sangre. Y entonces ahí se le llama púrpura trombótica trombocitopénica. Rompes los vasos sanguíneos y salen al exterior en forma de puntilleo. Entonces, ¿por qué tenemos que saberlo? Porque tienen los golpes, pero no es compatible esas petequias con las lesiones que me están demostrando. Entonces podemos a lo mejor decir, esta persona tiene otra enfermedad agregada al proceso que estamos trabajando en ese momento. Por ejemplo, en una agresión, en una violencia intrafamiliar, en donde hay golpes, en donde hay ahorcamientos y la persona no concuerda las lesiones, las petequias que tenga en el cuerpo con el tipo de lesiones que está hablando. Entonces es una enfermedad, ¿sí? Pero afortunadamente la púrpura trombótica es una de las enfermedades un poquito más raras, pero no dejan de ser interesante saber que existe, ¿ok? Entonces ya entendimos qué sucede con una escoriación. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Ninguna duda? Perfecto. Entonces yo ya voy a... No, ¿verdad? No hay ninguna duda. Bueno, después de esto, surge otra lesión. Todas estas lesiones las podemos tener en una sola, ¿eh? No crean ustedes el dato de en una zona tiene todo, sí, tiene una escoriación, tiene una contusión y tiene una área equimótica. ¿Qué es una equimosis? Ahí sí, vean la diferencia. Es una lesión subcutánea caracterizada por depósitos de sangre extravasada debajo de la piel. ¿Ok? ¿Qué es esto? Es cuando una equimosis, es cuando la piel sufre una lesión, se rompen los capilares, pero no salen al exterior. Y entonces, al no salirse al exterior, queda extravasada aquí. Y yo les puse esta porque es muy común, por ejemplo, cuando vamos caminando en la calle y se nos tuerce el tobillo, por ejemplo, y al torcernos el tobillo tenemos una inversión forzada, tenemos un esguince de tobillo, y al tenerlo tenemos todos los síntomas. Tenemos una zona equimótica, tenemos datos de edema y posteriormente tenemos este manchado de sangre. Tenemos una zona equimótica, no hay ninguna escoriación. ¿Ok? Entonces, las capas de la piel se rompieron y nos dejaron este manchón. ¿Ok? Esa es una zona equimótica. Por eso lo primero que cuando se hace un dictamen, colocamos un equimosis a nivel palpebral, equimosis, ¿por qué? Porque de acuerdo a las lesiones que estamos viendo, es una equimosis. No hay ruptura de la primera capa de la piel, ni la segunda capa de la piel, pero sí hay una extravasación de los vasos sanguíneos. Esta equimosis, si hay una salida de sangre, es una forma muy delgadita. ¿Por qué? Porque la capa se puede llegar a romper y esta sangra. Pero si no tenemos ningún sangrado, tiene una coloración característica. Vean ustedes, es un color
que va de rojo, posteriormente se va haciendo oscuro, y después verde, y después amarillo. Y ustedes me van a decir, oiga, ¿no es igual que un hematoma? Es correcto. ¿Por qué? Porque aquí se rompió los capilares. Aquí están rotos los capilares. Tenemos la sangre que se está perdiendo de los capilares. Entonces, ¿por qué todos esos cambios, si es un hematoma, es lo mismo? Porque es la degradación de la hemoglobina. Y por eso la sangre va cambiando de color con el tiempo, porque el organismo la va a absorber. Sí quedado entendido este punto tan sencillo a veces, pero a veces que nos complicamos en el momento de hacer la clasificación, es la ruptura de los capilares que tenemos y que nos hace que tengamos un manchón impresionante, pero se rompieron los capilares. ¿Y se va a manifestar como si fuera un hematoma? Claro que sí. ¿Por qué? Porque está dado principalmente por objetos complejos. Yo ¿Alguna tengo una pregunta por ahí? duda. Sí, tengo una Sí, duda. dígame usted. Claro que sí, dígame. Entonces, ¿qué diría usted que es la diferencia entre hematoma y la equimosis? ¿En qué se diferencian entonces? Mira, más adelante te la voy a decir, Ah, pero ok. te la resuelvo rápidamente ahorita. La diferencia es que ahorita estoy hablando principalmente de capilares, ¿verdad? Y te estoy diciendo, la equimosis se caracteriza por un objeto contundente que te golpeó y que te rompe los capilares. Pero cuando hay una contusión, un golpe mucho más fuerte que rompe capilares y te rompe un vaso sanguíneo, entonces ahí se hace la colección de sangre y eso es un hematoma. Ok. Es una colección de sangre que está en ese sitio. Y, la, Y y que nosotros, por ejemplo, cuando nosotros, mande usted, maestra, ¿y qué diferencia tendría con lo que es el desgarre? si usted habla, hay de desgarre a desgarre. Tenemos desgarre, ya sea de un músculo, tenemos desgarre a nivel de un tendón, tenemos desgarre de un ligamento, tenemos desgarre del tejido conjuntivo, va a depender del tipo de desgarre. El desgarre, ahora sí, mira, ahí sí le voy a hablar a usted. Mire usted, si les decía, ¿cómo estamos compuestos nosotros? Piel, tejido celular, aponeurosis, músculo. Cuando tú tienes un desgarre, lo que estás rompiendo son las fibras musculares que tienen, por obvias razones, circulación sanguínea. Y ahí sí te puedo decir que tienes un hematoma, porque rompiste los vasos que están irrigando la circulación del músculo y que lo rompes por la fricción o el estiramiento tan brusco que tuvo ese músculo. Y ahí te generaste un desgarre, dependiendo del sitio o el área en la cual tuvo el desgarre. ¿Ok? Y ahí sí tienes un hematoma. ¿Ok? ¿Quedó resuelta su duda? Maestra, Bien, gracias. de nada. Entonces, vean ustedes, la equimosis tiene que tener un golpe contundente, ¿sí? Esa contundencia que debe de tener va a tener la característica de coloración, que es lo que les decía yo a ustedes hace un momento. La coloración va a ir cambiando dependiendo del objeto que se fue realizado. Entonces, por eso primero iniciamos con un color rojo, un rojo vinoso o violáceo, y posteriormente, por las horas, se torna negruzco, pero es derivado de la sangre que se salió de los capilares y por lo tanto se torna oscura. Por eso es negra a las 3 horas. Posteriormente, dependiendo, y eso sí,
dependiendo de la edad de la persona, va a ir evolucionando o de las enfermedades adyacentes que pudiera tener la misma persona. Porque si es una persona que tiene alguna enfermedad y consume algún medicamento que hace que el mismo sangrado sea más aparatoso, porque como les comenté hace un ratito, o consume aspirina o tiene alguna enfermedad en la sangre y esto hace que tenga que estar tomando anticoagulantes, bueno, pues te va a alterar esto. ¿Por qué? Porque no se va a presentar ese tono negruzco a las 3 horas, puede formarse hasta más tiempo por la misma enfermedad que tenga la persona. Pero es una persona sana, en promedio va a tener esto. Negruzco a las 3 horas, posteriormente se va a ir degradando la hemoglobina y entonces va a tener un tono azulado de 4 a 6 días y posteriormente verdoso de 7 a 11 días y amarillo, que es ya cuando se está terminando, se está degradando completamente la hemoglobina, de 12 a 21 días. Ojo, pero va a depender siempre del tipo de piel que nosotros tengamos, ¿va? Posteriormente tenemos que tomar en cuenta para su duración, eso es lo que yo les trataba de decir, si tomamos algún medicamento, la superficie y extensión, no es lo mismo tener una herida, una zona equimótica de menos de 1 milímetro a una extensión que ocupa unos 20 milímetros. ¿Por qué? Porque fue una caída en la motocicleta, por ejemplo, y generó contusiones múltiples y con zonas equimóticas sumamente extensas. Entonces, eso hace que tarde más tiempo de 21 días. Otra cosa es muy importante, la laxitud del tejido celular. ¿Qué me quiero decir? Si a ustedes les decía yo a ustedes, el grosor de la piel va a variar de personas adultas, a mayores y niños, ese es el grosor, ¿ok? Pero también va a depender el tipo de músculos o tipo de piel que tenemos si no hacemos ejercicio, por ejemplo. Si no hacemos ejercicio, la piel se hace mucho más plácida, más aguada. Entonces, esa laxitud de los tejidos hace también que la duración sea mucho más larga. Otra, que ya lo he repetido varias veces, la edad del sujeto. Otra, la profundidad de la extravasación sanguínea. Si tiene, que les decía yo a ustedes, no es lo mismo tener una de 1 milímetro a otra que tenga 20 milímetros. Y la localización de la extravasación. ¿Dónde está localizada? ¿Por qué es esto? Porque no es lo mismo que se localice en una pierna, que se localice en la cara anterior, por donde está el peroné, por ejemplo, en la famosa, y le voy a decir en términos coloquiales, donde tenemos las espinillas, la famosa espinilla. ¿Por qué le digo ahí? Porque en esa zona de nosotros, de las extremidades inferiores, exclusivamente en esa zona, ustedes pueden revisar ahorita, no tenemos grasa. Entonces, ahí, al no haber tanta grasa y tenemos un golpe severo en esa zona, se va a tardar más tiempo en absorberla. Creo que tengo una pregunta por ahí. En cuanto a la duración, ¿es diferente la cuarta etapa que dice profundidad de la extravasación con S y abajo localización de la extravasación con Z? Pues ya está, usted me lo acabo de ver que no lo corregí. Disculpe, está mal escrito. Pero es la extravasación. Está la extravasación, está una falta de ortografía de mi parte. Disculpen ustedes, no me había percatado hasta ahorita. Pero sí tiene que ver la profundidad con la localización, que era lo que yo les explicaba a ustedes. No es lo mismo si la profundidad está en, por ejemplo, en la región del muslo de la pierna, ahí está localizada, ahí está
el sitio donde está y ahí está tu profundidad a la localización que les decía en la parte anterior de la pierna, donde están las espinillas, por ejemplo, que les digo a ustedes. Esa zona no tiene nada de grasa, tiene la piel, tiene tejido celular, tiene músculo, pero no tiene grasa. Y entonces eso sucede que va a tardar mucho más tiempo en absorberse esa acumulación de sangre que tenemos ahí. Por eso una cosa es la profundidad y otra es la localización. ¿Por qué? Porque la localización también está aquí. Hay dos sitios en específico en los cuales la equimosis no cambian de colores. Primero, en las regiones conjuntivales, en la conjuntiva. Ahí en la conjuntiva no cambia el color, solo desaparece. Y otra, en las subunguiales. Cuando ustedes han tenido o alguna hemorragia, le han dado un pisotón, válgame la expresión, o han tenido una presión tan fuerte en la uña que rompen la misma. Entonces tenemos un sangrado en esa zona. Ese sangrado no va a desaparecer, va a ir evolucionando con el crecimiento de la uña. O sea, ¿cuánto tiempo nos podemos tardar? Pues de 8 a 1 año para que desde el lecho unguial hasta que salga esa uña es el tiempo que tarda en salir. ¿Ok? Pero si hay una acumulación excesiva de sangre en esa, entonces, por ejemplo, muchas veces lo que se le hace es obviamente bloquear el sitio y a la uña se le hacen unos pequeños hoyitos, se le perfora la uña, no se arranca. ¿Por qué no se debe de arrancar la uña? La uña muchas veces se cae solita, pero cuando no queremos arrancarla o no queremos quitarla, le hacemos esos hoyitos y por ahí sale la sangre que está extravasada. ¿Ok? ¿Y por qué no podemos, por qué tratamos de evitar quitar una uña cuando tiene una contusión tan severa, con una acumulación de sangre? Porque si ustedes acaban de oírme que se tarda de 8 a 1 año en salir toda la uña, entonces si yo arranco la uña, al empezar a crecer, la uña te da la forma que tenemos de los dedos, ya sean de las manos o de los pies. Entonces, si lo arranco, entonces lo gordito donde tenemos las huellas dactilares se va deformando. Y entonces aparecerá un dedo más pequeño, pero es producto del crecimiento tan lento que tiene la uña. Por eso no es tan recomendable quitar la uña, a menos que de verdad sea una situación en donde se cae, por ejemplo, de las escaleras y va subiendo las escaleras con chanclas y se resbala y se atora la uña. Entonces, pues, o sea, no hay otra cosa más que, y la uña no está en el lecho unguial, ya no está detenida por nada, pues hay que arrancarla. Ya no hay manera de poderla salvar. Pero esos son los únicos 2 puntos en los cuales no va a haber una evolución normal de la equimosis, que es el tiempo de duración. ¿Ok? ¿Alguien va a preguntarme algo? Sí, yo tengo una duda. Sí, dígame. En el momento de dictaminar, ¿cómo pondríamos la equimosis subunguial? Así se describiría equimosis subunguial localizada en, no sé, dedo índice de la mano derecha que mide tanto por tanto, ¿o cómo lo dictaminaría? Es correcto. Pero Ah, la equimosis subunguial exactamente así la tienes que dar. La tipificación la tienes que dar de acuerdo al sitio, al dedo que está afectado. ¿Sí? De y el acuerdo al color igual, sangrado. ¿verdad? De acuerdo. El color siempre lo vas a observar así. Ah, Así ok. lo vas a ver siempre. No va a cambiar, sobre todo por la uña, ¿sí? Porque tiene exceso en la queratina es la que tiene la uña. Entonces, aquí esta no va a cambiar en color. Suceden este tipo de golpes
que aquí lo tengo bien bonito y bien aparatoso, bueno, pues aquí sí están dando, el lecho unguial está totalmente despegado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues no va a quedar otra más que quitarle la uña, porque no hay nada que la sostenga. Ojo, el lecho unguial tiene que, vamos a ver, si la contusión es severa, muchas veces pegamos en la raíz de la uña y no se va a ver en los primeros días. Se va a empezar a ver después de un mes, después de 2 meses, cuando la uña empieza a crecer. ¿Cuánto crece? La uña crece del pie, crece 0.5 milímetros por día. Por eso es que se tarda en salir del lecho unguial, de la uña o la raíz, hasta la punta, se tarda de 8 a 1 año, a veces hasta año y medio, porque va a depender de cada persona, del tipo de alimentación, va a depender de ciertos factores en el crecimiento de su uña. Entonces, por ejemplo, solamente si tuviéramos una lesión de ese tipo, tú la vas a describir, pero normalmente cuando se da ese golpe en la uña, tú la puedes revisar en ese momento y aunque la persona dice, es que sí me está doliendo, me duele mucho, pero tú no le vas a ver ninguna lesión. Entonces dices, bueno, pues que regrese a lo mejor en 5 días a ver, y no se le ve nada. Muy probablemente lo que estás observando es un dedo edematizado, pero sin datos de quimosis. ¿Por qué? Porque tenemos que esperar al crecimiento de la uña. Aquí sí va a depender de dónde fue golpeado. Eso sí, en los dedos de las manos y de los pies va a depender de dónde es el golpe. Tienen que ser golpes sumamente fuertes para que este sangrado te dé esto. Y aquí sí les puedo decir una cosa muy interesante. El organismo reacciona muy rápido. La circulación sanguínea que nosotros tenemos, con esa vivimos, hacemos el intercambio de oxígeno, inhalamos oxígeno, exhalamos dióxido de carbono, eso exactamente. Pero cuando tenemos sangre libre, el organismo no la tolera. Los pacientes vienen ahora sí voy a decir, vienen al servicio de urgencias con dolores impresionantes por la acumulación de sangre que tienen debajo del lecho unguial. Entonces, por eso les decía, muchas veces nosotros les hacemos estos hoyitos en las uñas, en la uña, perdón, ¿para qué? Para que salga la sangre. Y hay veces en que el mismo paciente no tolera tanto el dolor que es necesario quitarle la uña. Pero estos son contusiones de verdad, con mucha fuerza. Ahí yo he visto personas en donde son pisados con estos zapatos que tienen suelas metálicas, y entonces aparecen este tipo, pero a veces en que sí les dolió, no le hicieron caso, y la uña empieza a tener decoloraciones como va creciendo. ¿Ok? Bien, ahora sí, ya que entendimos esto, ya vimos cómo podemos tener una escoriación, cómo tenemos una zona equimótica, ahora sí viene la parte interesante, otra parte interesante. ¿Cuál es? La de un hematoma. ¿Qué es? Una colección de sangre provocada por la ruptura, ahora sí, de vasos sanguíneos de mayor calibre. Por eso cuando yo les explicaba, les decía, tenemos 3 diferentes tipos de vasos sanguíneos, arterias, venas y capilares. Los capilares son los principales que se encuentran en la piel. Cuando rompemos un vaso sanguíneo, se necesita tener una fuerza lo suficientemente fuerte para que haya la disección del vaso sanguíneo, y ahí sí vamos a tener una bolsa, una colección de sangre que va a tener el organismo. Un hematoma forma una bolsa que inclusive nosotros cuando nos damos cuenta que es un hematoma, podemos hacer
con una aguja de insulina, por ejemplo, penetramos y aspiramos la colección de sangre que tiene la persona, ¿sí? Clínicamente, ¿cómo sabemos que es un vaso que se rompió? Pues es la crepitación que va a tener al momento de que nosotros la palpamos. Crepita, ¿cómo crepita? Bueno, para que ustedes más o menos tomen en cuenta eso. Bueno, yo creo que a todos nos ha gustado cuando llegan los regalos o llega un paquete envuelto en esas bolsas de plástico que tienen bolitas llenas de aire, que se utilizan mucho, hay chiquititas y hay otras más grandes, y creo que en algún momento de nuestra vida las hemos roto. Bueno, pues hagan de cuenta que así es como se oye cuando crepita un hematoma. Cuando tenemos esto, el hematoma tiene un periodo de curación, pero va a depender de la extensión del hematoma, el grado de hematoma. Puede ser de 8 a 6 días, ¿sí? Cuando está en la piel o en un músculo. Pero ese hematoma va a depender también del tamaño. Este tamaño, pues va a ser lo que nos haga que nos cambie la tipificación de la lesión o del hematoma. El hematoma puede durar de 25 a 35 días cuando es en vísceras, ¿sí? Las vísceras pueden sangrar, bueno, pues sí, cuando tenemos un golpe, una contusión profunda de abdomen. Esto lo vemos principalmente en accidentes automovilísticos, en donde las personas, por ejemplo, no llevan el cinturón de seguridad y se golpean el abdomen con el tablero. Y eso es una contusión profunda de abdomen. Y esto genera una hemorragia. Ahí sí un vaso se rompe. Y entonces ese hematoma lo tenemos ahí. Tenemos hematomas también que se generan en el cerebro, por ejemplo. Tenemos un hematoma secundario a un traumatismo cráneoencefálico, en donde los vasos sanguíneos se rompen. Y al romperse, entonces ocasionan un hematoma. Y ya dependiendo del sitio donde tengamos el hematoma en el cerebro, es la clasificación que se le da al hematoma. Normalmente los hematomas se reabsorben ellos solos, en los tiempos que pueden ser variados dependiendo del tamaño. Y vean ustedes, es exactamente como una zona equimótica. Va a tener su color rojo, posterior del color rojo, va a tener un color negruzco, azulado, posteriormente verdoso y amarillo. ¿Por qué? Porque es la hemoglobina la que se está absorbiendo. Y la absorbe y se quita. ¿Ok? Entonces ya hablamos de las contusiones simples. ¿Alguna duda que tengan? ¿Ninguna? Bueno, entonces ahora vamos a hablar de las contusiones complejas, aquellas que por obvias razones vamos a tener un área equimótica, con desgarro, con algo que lo ocasiona, que es la mordedura. ¿Qué es una mordedura? Como su nombre lo dice, es una lesión en la piel producida por los dientes que actúan como medio de presión y tracción y que dejan una zona equimótica y por lo tanto hay zonas con escoriación y estas heridas son contusas y nos dan las características de la mordedura con la que fue hecha, porque no es lo mismo tener una mordedura humana
a una mordedura animal. Y eso es algo muy cierto. La mordedura de un humano, por lo regular, te va a dar una característica en forma de U. Y la de un animal te va a dar una característica en forma de V. Eso es algo que nosotros debemos de tomar en cuenta para saber con qué fue hecha la mordedura. ¿Ok? Las heridas por mordeduras presentan a lo largo de sus bordes las huellas de los dientes. Vean ustedes. Estos pueden ser semilunares, múltiples, con zonas contusas y equimóticas, porque va a ser la profundidad que nosotros hacemos. Entonces, aquí una de las características que tiene esto es que te dan el tipo de dientes que tenemos, pero una de las cosas, las mordeduras que normalmente nosotros vemos son en hechos delictivos de índole sexual, en donde los encontramos habitualmente en el cuello, los encontramos en el seno, en la cara interna de los muslos. Es el sitio donde habitualmente encontramos mordeduras cuando son de índole sexual. Entonces, una de las tipificaciones que ahorita en odontología forense normalmente ya no se utilizan como método de encapsulación. ¿Por qué? Por esta simple razón. La mayoría de las mujeres o las personas, porque no es nada más exclusivo, es del género hombre o mujer, cualquiera de los dos que sufren una agresión sexual, no se van a quedar quietas, normalmente se mueven. Y eso hace que al producirse la mordedura, esta quede desplazada hacia un lado o hacia el otro por el mismo movimiento que le generaron, que se genera por la persona. Entonces, por eso es muy importante que no se toma en cuenta como tal cuando la persona es violentada en ese aspecto. Ya en el tipo, en una necrofilia, por ejemplo, bueno, pues es cuando la persona tiene relaciones sexuales con cadáveres y entonces ahí es otro punto, porque la característica más importante que vamos a tener ahí es la ausencia de sangrado. Vean ustedes, esta es en una persona viva, siempre vamos a observar el sangrado. En una persona muerta que tenga lesiones, ya sean contusiones, ya sean unas zonas equimóticas, no vamos a tener nunca sangrado. ¿Ok? Eso es algo que nosotros siempre vamos a estar buscando. ¿Hay datos de sangrado? Sí. Entonces, las lesiones se hicieron en una persona viva. ¿Qué otra cosa? Bueno, vean ustedes, la mordedura humana. La mordedura humana es en forma de herradura, por eso les decía, en forma de U, con soluciones de continuidad. ¿Qué soluciones de continuidad? Esta me gusta más para poder decir la solución de continuidad. Si ustedes ven aquí, aparte del sangrado que se observa, se ve como un liquidito transparente que tiene aquí. Ese es tu líquido de continuidad. En una mordedura en personas vivas vamos a observar líquido de continuidad, sangrado, y esta profundidad hace que se rompan los vasos sanguíneos. Y entonces tenemos un escurrimiento que es provocado por la ruptura de los vasos. ¿Ok? Y vean ustedes, suelen localizarse en las orejas, en los labios, pero y ya se los comenté a ustedes, en casos de violaciones en los pezones. Y a veces observamos arrancamientos. Los arrancamientos son sumamente aparatosos, se necesita una fuerza sumamente importante para generar. Normalmente nosotros observamos
mordeduras de este tipo, ¿sí? Así, las vemos. Los arrancamientos se hacen, por ejemplo, en los lóbulos de las orejas. Si se acuerdan ustedes, ahorita ustedes se van a acordar mejor que yo en el nombre de este boxeador que de peso completo, que la forma que perdió él fue porque le mordió la oreja a su contrincante y ahí lo descalificaron. Bueno, esa es una de las formas. Pero normalmente las agresiones por mordedura humana son muy específicas en sitios, pero sobre todo en casos de violación. Cuando tenemos una mordedura animal, tenemos principalmente un arrancamiento. Ojo, pero va a depender también del tipo de persona que nosotros también tenemos. ¿Por qué les puedo decir esto? Porque aparte de tener arrancamiento, también tenemos, por ejemplo, heridas lineales provocadas porque en el momento, y sobre todo cuando vemos en casos de niños, y cuando y voy a decir, las hembras en los perros están en periodo de celo, y ven a un niño corriendo, eso les dispara su instinto y muchas veces eso provoca que los perros ataquen a los niños, ¿ok? Entonces, muchas veces no es nada más el puro arrancamiento, muchas veces quedan heridas lineales bien específicas y bien delimitadas, ¿sí? ¿Por qué? Por los colmillos que tienen y a la hora de ingresar a la piel, estos hacen ese lineamiento, válgame la expresión, esas líneas que pueden observarse. La parte más cruel de las mordeduras animales es esta situación, es que normalmente no se suturan. Normalmente, aunque sean de animales y de humanos, normalmente no se suturan. ¿Y por qué no se suturan? Porque tienden a ser sépticas. ¿Qué significa esto? Que están infectadas. Aunque nosotros hagamos una asepsia impresionante, lavando perfectamente bien, con isodine y haciendo, muchas veces estas heridas tienden a infectarse con un periodo más o menos de 72 horas. Entonces, por eso se dejan estas mordeduras en segunda intención. ¿Qué quiere decir una segunda intención? Que el organismo lo va a hacer solito. Y por lo tanto, ahí dejan cicatrices deformantes. Y aquí sí hablamos de algo muy importante, el tipo de forma de cicatriz que yo hago. Las cicatrices que nosotros podemos formar son cicatrices que no, a lo mejor te queda la marca, pero no pasa de eso. Hay cicatrices hipertróficas, que significa que están abultadas, que preservan la alineación o la forma de la herida, pero simplemente están crecidas más. O sea, la epidermis está abultada, nada más. Eso es hipertrófica. Y cicatrices queloides. Las cicatrices queloides son toda la cicatriz deformante del sitio donde hay una herida. Entonces, eso es lo que se tiene que tipificar o saber qué tipo de cicatrices tiene la persona. Entonces, ahí es las cicatrices formantes, y si la persona forma esa, afortunadamente ahorita ya no se necesita a veces suturar una herida. A veces cuando se tiene cicatrices queloides y ya pasó el periodo de que se puede infectar la herida, nosotros podemos volver a debridar esa herida, ya no se infecta, la debridas y la pegas. Afortunadamente ya tenemos una especie de PRIT o de pegamento
Entonces ese pegamento lo colocamos en la herida y unimos los bordes y ya no colocamos cicatrices. Y posteriormente se le coloca un parche para que ese parche impida que se formen cicatrices queloides. Esa es la ventaja que ahorita tiene la evolución que hemos tenido afortunadamente con este tipo de mordeduras. Lo que sí les puedo decir es que si ustedes dicen, no, pues a mí péguenme la herida, no hay problema, péguenme la herida. El lapicito, porque es una especie de lápiz, como los que tenemos para, metemos y sacamos la punta de las plumas de los lapiceros. Entonces, el lápiz más o menos es así, lo vamos apretando y vamos sacando ese pegamento, pero en promedio ese lapicito, solamente el puro lapicito vale alrededor de 5,000 a 7,000 pesos el puro lapicito, pero te deja una marca lineal y permite que no formes severamente las cicatrices queloides, ¿ok? Bueno, tenemos otro tipo de lesiones que son, como se dice, aplastamiento. Son las lesiones principalmente producidas por un agente contundente que te aplasta. Aquí sí depende mucho de uno de los factores importantes que yo les quiero comentar. Va a depender de la persona. Les voy a platicar un caso y aquí tienen más o menos una tomografía de una persona en donde ustedes pueden alcanzar a ver aquí. Aquí tenemos la L5, L4, L3, L2, L1. La lumbar 1 está totalmente aplastada. ¿Cómo nosotros medimos el aplastamiento? Bueno, el aplastamiento va a depender del mecanismo con lo que está hecho, pero en la columna vertebral nosotros medimos las vértebras en su plano anterior, en plano posterior y laterales. Entonces, al medirlo, podemos identificar. Ustedes van a decir, pues ahí se ve luego, luego. Bueno, nosotros tenemos que medir el grado de aplastamiento que tenga la persona. Uno de los casos que se está llevando ahorita es de una persona que viajaba en una camioneta y sale proyectada o eyectada y porque chocan contra otro vehículo y se pega con el parabrisas. Entonces tiene una fractura, más bien un aplastamiento vertebral, en donde la dejan con una discapacidad importante porque ya no puede correr, brincar, saltar, porque el grado de aplastamiento es tanto que le impide hacer algún movimiento. Entonces, esto es algo importante que nosotros debemos saber. En los aplastamientos en la columna vertebral, por ejemplo, siempre van a sacar estas puntas. Vean ustedes aquí, se lo estoy explicando. ¿Por qué? Porque estas puntas van a hacer que se fusione esta vértebra con esta y aquí se fusione esta con esta. O sea, fusionar es pegar. Los aplastamientos tienden a hacer esto en la columna vertebral. Entonces, eso es un aplastamiento. La forma en que el organismo, puede ser simplemente por una caída de altura, puede ser, como ahorita les comenté, por un accidente automovilístico que hace un aplastamiento. O puede ser industrial o laboral, en donde tú trabajas al meter las manos en una máquina que va haciendo, va aplastando, entonces ocasiona esto, un aplastamiento. Pero este aplastamiento puede provocar también un arrancamiento. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tiene cuchillas, hay industrias en donde se tiene que ir metiendo la mano con cuidado porque si te descuidas en algún momento, te puede llevar la mano y esa mano sufrir aplastamiento y arrancamiento de una porción del cuerpo.
El arrancamiento está dividido en localizadas y generalizadas. Las localizadas se dividen en abulsión, amputación y decapitación. ¿Ok? ¿Qué es una abulsión? La abulsión es el desprendimiento parcial o completo de las partes blandas de una región del cuerpo. ¿Qué lo produjo? Una acción contundente que origina la presión y la tracción del mismo. Y por lo tanto, hace esta abulsión. Esta abulsión, por obvias razones, dependiendo del mecanismo que lo está provocando, es el resultado, porque esta abulsión te puede llevar a una decapitación, que es la separación. Decapitación puede ser de la cabeza, del resto del cuerpo, por la presión ejercida sobre el cuello, ¿sí? Sobre un plano, o puede ser la decapitación de alguna otra parte del cuerpo, ¿ok? No necesariamente la decapitación es la separación de la cabeza, también puede ser decapitar, cortar alguna, y entonces esa decapitación, ¿cómo se le llamaría a esa parte del cuerpo? Pues entonces es amputación. Y posteriormente viene una parte que se le llama abulsión. ¿Qué es una abulsión? Es el desprendimiento parcial o completo de las partes blandas de una región del cuerpo, producidas por un agente contundente, que existe una presión seguida de una tracción. ¿Ok? Esa es tu abulsión. Posteriormente, tenemos las generalizadas. Las generalizadas se dividen en dos tipos, que son la atrición y, por obvias razones, el descuartizamiento. ¿Qué es la atrición? Tengo una duda. ¿Qué Dígame usted. ¿Qué diferencia hay entonces entre un escalpe y una abulsión? El escalpe es la pérdida, es la separación de la piel exclusivamente. Mira, haz de cuenta que tienes un corte fino, bien delimitado, en donde se levanta la piel sin ningún problema. Pero estamos hablando exclusivamente de la piel. Yo los escalpes que he visto, y esos los veo en el servicio de urgencias, cuando estaba ahí, los veo en los accidentes automovilísticos cuando la persona viaja en autopista, por ejemplo, y tienen bajada un poquito la ventanilla, no hasta abajo, sino nada más tantitito, de modo que al momento de sufrir el accidente, entra y al dar vueltas el carro, por ejemplo, la persona llega la ventanilla, le pega exactamente en el cuero cabelludo y lo levanta. Y levantas tu escalpe. Y ahí tienes tu escalpe. Tu escalpe es el levantamiento total de la piel. Así, se levanta. Y te deja expuesto todo lo demás. Tú vas a ver la piel levantada. Y de ahí, pues obviamente se tiene que suturar, ¿verdad? Va a depender, los escalpes los he visto, híjole, largos, que abarcan todo el cuero cabelludo, y que tú le vas levantando y se levanta totalmente el cuero cabelludo, por ejemplo. O la piel de un brazo es exactamente toda la piel, toda la epidermis y dermis completamente se levanta. Y van a decir, oye, ¿sí va a haber sangrado? Los sangrados en los escalpes son mínimos. ¿Por qué? Porque estás levantando totalmente toda la capa de la piel, y entonces se va con todo, y los vasos, los capilares que tenemos ahí, y el tejido subcutáneo se queda. Y ahí se queda. Ese es un escalpe. ¿Ok? Ahí está tu diferencia. Bien. Entonces tenemos otra que es la atrición
y el descuartizamiento. ¿Qué son estos? ¿Qué es una trisión? Una trisión es la división del cuerpo en múltiples fragmentos que se mantienen en relación mediante estrechas bandas del tejido blando. La trisión es derivada principalmente porque se divide, se fragmenta, pero está sostenida con la piel o el tejido celular y lo sostiene. Esa es una trisión. Se separa. Vean ustedes, aquí está toda trisión, está completamente separada, pero sostenida. Posteriormente, ¿qué tenemos? Bueno, después de la trisión tenemos un descuartizamiento. ¿Qué es un descuartizamiento? Pues es la división del cuerpo en segmentos que quedan separados entre sí. Y al quedar separados entre sí, pues nos damos cuenta de esto. Ese es un descuartizamiento. Y posteriormente tenemos otro punto importante, que son las fracturas. Las fracturas, nosotros tenemos la clasificación, que son 3 tipos diferentes: simple, compuesta y expuesta. ¿Qué es una fractura simple? La fractura simple es aquella en el cual la solución de continuidad del hueso se pierde, pero nada más deja una marca. No hace que este hueso se separe y por lo tanto, al no separarse, está dando la marca. Y esa es tu fractura. Esa es tu fractura simple. Una fractura tiende a sanar en promedio de 6 a 8 semanas, de 3 a 4 semanas, dependiendo del tipo de fractura. ¿Por qué? Bueno, de 6 a 8 semanas estoy hablando de una fractura simple. Las fracturas simples tienen una característica muy importante. Vamos a ver, va a depender del tipo de hueso. ¿Por qué? Porque vamos a ver si es en la parte diafisiaria, que es el largo del hueso, si está en la fase metafisiaria, que es la fase metafisiaria donde une, válgame la expresión, la parte más, los cóndilos de los huesos, o sea, la parte más gordita del hueso, esa es la metafisiaria, ¿sí? Y la diafisiaria, que vendría siendo epifisiaria, perdón, y la epifisiaria, que es la orilla del hueso. Entonces, la simple es aquella que solamente tiene una línea completa, significa que hay una separación del hueso, pero no rompe la piel. Al no romper la piel, es compuesta. ¿Por qué? Porque el hueso está alineado. Por obvias razones, este tipo de huesos, pues lo que se tiene que hacer muchas veces es colocar una placa y hacer unos hoyitos en la fractura. Y posteriormente tenemos la expuesta. Una fractura expuesta es toda aquella en la cual rompe la piel y sale el hueso al exterior. Esa es una fractura expuesta. Las fracturas también tienen su clasificación de acuerdo a los mecanismos que lo generan, ya sea la presión, la velocidad, si es una caída de altura, si es por velocidad. Entonces las fracturas también tienen esa clasificación dependiendo del agente que lo provocó. Pero normalmente clasificamos las fracturas en simple, compuesta y expuesta. Al tener estas fracturas, bueno, pues tenemos las lesiones complejas. Nosotros podemos tener una fractura simple con una expuesta en una misma región, pues sí. Pero hay que tomar en cuenta
que las fracturas, por ejemplo, expuestas, tienen fragmentos. Y los fragmentos se hacen radiografías, podemos tener resonancias magnéticas o tomografías en donde nos dicen el tipo de fractura que tiene la persona, pero cuando nos damos cuenta de la lesión, cuando se tiene una fractura, pues cuando se está principalmente en el quirófano. Cuando nosotros estamos en el quirófano, es el momento en que nos damos cuenta del tipo o magnitud que tiene una fractura. La fractura simple no es quirúrgica, pero la compuesta y expuesta, por obvias razones, sí. Esto nos ayuda simplemente, por ejemplo, para tipificar si hay un cadáver y tiene una fractura o tiene un callo óseo, nos ayuda a determinar el tipo que padeció una fractura. Los callos óseos no son lugares en donde se vuelven a refracturar. ¿Qué quiero decir esto? Que si tienen una fractura en cúbito y radio y se vuelven a fracturar en el brazo izquierdo de cúbito y radio, ¿significa que es en el mismo sitio? No, porque los callos óseos son sumamente resistentes e impiden que vuelva a haber una refractura en el mismo sitio. A menos, yo solamente lo he visto en casos en donde sufren caídas aparatosas de altura, entonces sí es la única manera. Ahí sí tenemos un aplastamiento importante que genera una fractura o una refractura en un sitio donde hay un callo óseo, pero normalmente los callos óseos no se vuelven a refracturar. ¿Cómo una fractura en tallo verde que se le conoce? Bueno, ese nombre se le da principalmente a las fracturas en los niños, ¿sí? Cuando los niños sufren una fractura y el hueso está totalmente inmaduro, que no ha llegado a su tamaño normal, y generan esa clasificación en tallo verde. Una de las cosas importantes que una fractura tiene es esto, que en los niños, por ejemplo, cuando tienen una fractura, tienen algo que se llama núcleo de crecimiento. El núcleo de crecimiento es en las partes distales de los huesos, es donde va a ir creciendo el hueso. ¿Okay? Pero si una persona, o un niño, perdón, se fractura y se llega a lastimar el núcleo de crecimiento, ese hueso no va a volver a crecer. Ese hueso fracturado. No quiere decir que los demás huesos no vayan a seguir o evolucionando normalmente. ¿Ok? Entonces esa es una de las cosas importantes que podemos ver a una persona alta, pero que tiene el cúbito y el radio cortos y todo lo demás es normal. Bueno, eso es debido, perdónenme ustedes, a que tienen una lesión en el callo óseo y que no fue tan severa la fractura que lesionó y nunca más vuelve a crecer. Esa sería la causa principal de una lesión, de una fractura. Bien, ¿alguna duda, pregunta, algo que tengan ustedes referente a las lesiones? Si alguien tuviera alguna duda, puede activar su micrófono y hacer uso de la voz, o bien puede escribirnos en el chat. Parece que no, mi querida maestra. Maestra, dentro de las lesiones, algo que sea trascendente en el manejo de la legalidad. Con respecto a las lesiones, a ver, si me puede Sí, algo que reestructurar bien su pregunta. usted como perito, donde más hay
existe el debate o el punto de debate en cuanto a la clasificación de la lesión, en cuanto a la víctima, victimario, no sé qué problemas se dan más continuos dentro de un dictamen pericial sobre lesiones. ¿Sabe cuál es el problema que nosotros nos enfrentamos cuando, sobre todo, por ejemplo, nosotros no hacemos, cuando nos toca ser peritos y no hacemos la autopsia, por ejemplo, y nos basamos principalmente en las fotografías forenses que tienen? Entonces, en la realización o en la posición que realizan las fotografías. ¿Por qué? Porque una fotografía mal tomada te da una idea de una lesión errónea. Por eso cuando la autopsia se realiza, al realizar esa autopsia, el médico forense tiene que hacer la descripción primero tiene que hacer la descripción de la persona con la ropa, qué tipo de ropa tiene, y posteriormente de la ropa, las lesiones que se ven a simple vista, y también si tiene algún tatuaje, alguna perforación, algo que lo identifique a la persona, alguna cicatriz, ¿sí? Cicatrices que tenga, esas se tienen que ir fotografiando y se tienen que ir describiendo, y posteriormente, en el momento en realizar la autopsia, los cortes y todas las fotografías que se tengan, ahí es donde tenemos mayor problema en la identificación, porque la claridad de la fotografía, la calidad, perdón, de la fotografía no es la idónea para nosotros. Entonces nosotros, al hacer la descripción, al hacer el dictamen, ahí es donde podemos cambiarle. Por eso tenemos que tener un ojo muy entrenado, muy capaz de identificar el tipo de lesión, y muchas veces sobreponemos las mismas fotografías para poder ir haciendo la descripción de las mismas. Ahí sí. Obviamente es muy fácil, por ejemplo, describir una lesión cuando es premortem y postmortem, porque pues no tiene sangrado. Eso es algo muy sencillo. Pero en las lesiones, en ese caso, en las fotografías es cuando nos basamos y podemos cometer errores en la observación. Por eso hay que siempre estarnos familiarizando con los diferentes tipos de lesiones que se presentan, porque los dictámenes se van a realizar de esa manera. ¿Ok? Espero haber resuelto esa duda que tienen. Gracias. De nada. ¿Alguna duda que tengan? ¿Pregunta? ¿Algo?